¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Bueno, después de estas conclusiones del think tank Timbro, en la que coinciden algunos de ustedes, los economistas que hacía tiempo que nos vienen advirtiendo de esto, ¿podemos decir categóricamente que el keynesianismo ha muerto? Ojalá, pero la verdad es que no. Más bien todo lo contrario. Está más en boga no que nunca, pero desde luego más en boga que en las últimas décadas. Yo creo que hay una vuelta al keynesianismo y una vuelta al intervencionismo público de forma absolutamente descomunal como consecuencia de la pandemia. Y se está viendo con esos grandes estímulos fiscales que está poniendo en marcha no solo los gobiernos nacionales, sino también la Comisión Europea, con esas políticas laxas a nivel monetario, en donde los bancos centrales se dedican a reducir de forma artificial los tipos de interés y a comprar de forma masiva deuda pública, y lo estamos viendo también en cuanto al intervencionismo en casi prácticamente todos los niveles por parte de múltiples gobiernos, desde la obligatoriedad de los confinamientos tras fracasar algunas medidas en materia de prevención sanitaria, hasta el intento de asalto al Poder Judicial por parte del Gobierno de España o el claro intento por censurar o reimplantar la censura a nivel de medios de comunicación y a nivel político, con lo cual estamos en un punto de inflexión ciertamente preocupante, pero en materia económica se está viendo cómo se está disparando el gasto público de forma desaforada, está aumentando el déficit, está aumentando la deuda. Este año 2020 va a marcar varios récords a nivel histórico en materia presupuestaria. Vamos a alcanzar un nuevo récord histórico a nivel global de deuda pública. Muy posiblemente la deuda pública sobre el total del PIB mundial va a superar el 100% del PIB y vamos a registrar pues que la inmensa mayoría de países ricos van a sufrir déficits de 2 dígitos. ¿Cuál es la clave aquí? La clave aquí es que todos los países han sufrido la crisis sanitaria y la económica que va asociada a la crisis sanitaria de forma más o menos similar, aunque hay diferencias entre los diferentes casos, pero la clave es cómo salir de esa crisis. Ahí es donde se ven claras divergencias. Hay países que van a apostar claramente por mantener los impuestos bajos, por mantener controlado el gasto público y por aumentar todavía más el grado de libertad económica, como pueden ser los países nórdicos, los países del centro de Europa, Irlanda o los países asiáticos y del este de Europa, mientras que hay otros que van a apostar claramente por un mayor intervencionismo, como es el caso, por desgracia, de España. Don Manuel, el informe de Timbro también señala que la caída de salarios es inferior en los países liberales. Esto vendría a romper el mito de que el capitalismo solo beneficia al empresario y no a los trabajadores. Bueno, hay muchos mitos sobre el capitalismo, pero a mí me gustaría hacer una reflexión al respecto. A pesar de todas las dificultades, este año ha sido especialmente fatídico, pero si hacemos un balance general, abrimos un poco la perspectiva y analizamos la evolución que ha registrado la humanidad en los 2 últimos siglos, precisamente desde que se implanta y se desarrolla y se extiende el capitalismo, pues nunca antes hemos disfrutado de un nivel de bienestar como en estos años, en estos últimos años. Se ha duplicado, se ha más que duplicado la esperanza de vida, se ha multiplicado por varias veces la población a nivel mundial, el número de pobres en términos absolutos, si entendemos por pobre una persona que ingresa menos de 1,9 dólares al día, se ha reducido de forma drástica. Insisto, quitando este fatídico año 2020, la pobreza no ha dejado de caer a nivel mundial en las últimas décadas, curiosamente, no por casualidad, desde la caída del bloque comunista, desde la caída del muro de Berlín y desde la gradual apertura económica de China al capitalismo. Y como consecuencia de ello, miles de millones de personas han salido de la absoluta miseria y han pasado a formar parte de una creciente masa de clases medias e incluso clases altas. Por lo tanto, ¿qué es lo que demuestra el informe de Timbro? ¿Qué es lo que demuestran los datos? Pues lo estabas comentando muy bien antes, Javier, los datos son clarísimos. Mayor libertad económica, mayor capitalismo se ha traducido en un mayor nivel de riqueza a nivel mundial, en el mayor nivel de bienestar a nivel global de toda la historia de la humanidad. Nunca antes hemos vivido mejor que ahora a nivel general, pero es que si nos fijamos en países concretos, todos los países que han apostado por la libertad económica son
no por casualidad, insisto, los países más ricos, donde existe un mayor nivel de bienestar, mayor nivel de salarios, mayores oportunidades laborales, un mayor bienestar en general, con mayor esperanza de vida, con mayor nivel de salud. Todos los indicadores, los mires por donde los mires, reflejan eso y esa es la realidad. Y el resto, sin embargo, pues por mucho que la izquierda intenta vender lo contrario, los datos también demuestran que a mayor intervencionismo, a mayor socialismo, pues existe mayor pobreza, mayor miseria y sobre todo, algo muy importante, mayor represión. Los referentes de Podemos, Venezuela, Bolivia, Cuba, son precisamente países en donde la población intenta escapar de forma masiva de esos niveles de absoluta pobreza y de absoluta represión para emigrar, no por casualidad, a países más libres, como puede ser Estados Unidos o como puede ser Europa. ¿Y cómo es posible entonces que todavía haya partidos que sigan apostando por ese socialismo caduco y trasnochado? Bueno, porque les da exactamente igual lo que digan los datos. Es gente cegada absolutamente por el sectarismo, gente cegada por la ideología y que aprovechan algo que, por desgracia, también es innato en la naturaleza humana, que consiste en explotar un sentimiento perverso y perjudicial como es la envidia. Piensan equivocadamente que parten del hecho o del gran error de que si hay ricos, hay gente que le va bien, pues a los que les va mal es culpa de esa gente que le va bien. Y por lo tanto, hay que acabar con los ricos y el problema es que cuando acabas con los ricos, lo que acabas generando es que todos acaban siendo pobres. La gran diferencia entre la mentalidad de Estados Unidos, por ejemplo, aunque en los últimos años ha cambiado de forma sustancial, y de España, es que cuando hay un pobre o una persona necesitada, por ejemplo, a las puertas de un hotel y ve cómo entra en ese hotel una persona de alto poder adquisitivo, la mentalidad norteamericana, insisto, al menos hasta hace poco, consistía en pensar algún día seré como tú. En España, por desgracia, debido pues al constante avasallamiento de medios de comunicación y a lo extendido que está la mentalidad socialista, lo que piensa esa persona es al contrario, algún día serás como yo, es decir, le desea el mal ajeno a la gente que le va bien. Y eso, por desgracia, está muy inmerso en la mentalidad política de este país, también en la mentalidad social y en la mentalidad mediática. Y eso, tan grave es esa perversión ideológica que hasta se enseña en los colegios. Por desgracia, lo bueno que es el socialismo, lo bueno que es la redistribución, lo bueno que es el intervencionismo y la injerencia política, a pesar de que cosecha resultados nefastos, y lo malo que es el libre mercado, el capitalismo o los empresarios, que precisamente son auténticos héroes que se dedican a crear riqueza, a satisfacer nuestras necesidades y a crear empleo. Son los que dan de comer a millones y millones de españoles y los que en última instancia acaban manteniendo el sector público, puesto que el sector público al fin y al cabo se nutre de impuestos y esos impuestos se generan pues creando riqueza a través del sector privado. Por lo tanto, es un problema, desde luego, de mentalidad, en la que contribuyen distintos factores, pero sobre todo una mentalidad muy extendida que está en la clase política. Pues estamos apañados. Don Manuel Llamas, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Un placer, hasta luego. Muy buenas noches.